Acá están mostrando un objetivo de un microscopio de contraste de fase, en donde ahí adentro del objetivo se observa el anillo de fase, que es una zona densa de otro índice de refracción y que permite magnificar el cambio de índice de refracción de un objeto con respecto a su entorno. Y acá está indicando que tiene que estar correctamente alineado con una determinada placa que tiene el anillo acanalado. Entonces, eso es lo que está mostrando ahí. El microscopio es el mismo que usó para observar la luz polarizada, o sea, con observaciones con luz polarizada, saca los polarizadores y coloca estos dispositivos. Esta es la placa acanalada que interpone en el paso de la luz, o sea, fuerza la luz a pasar por ese anillo acanalado, y eso tiene que estar perfectamente alineado con el anillo de fase del objetivo. Entonces, esos son los ajustes que permiten colocar esta placa acanalada, interponerla con la luz, y luego va a mostrar cómo se ve esta célula con los anillos fuera de alineación y alineados. Entonces, va moviendo los controles de manera que coincidan el anillo iluminado con el de contraste de fase que está dentro del microscopio. Ahí se ve el iluminado. Y atrás se va a ver, ahora cuando lo saque de alineación, se va a ver el anillo de fase del objetivo. Entonces los coloca con los ajustes esos que tiene el microscopio, los coloca uno arriba del otro. Así es como se ve la célula con los anillos desalineados. Y ahora va a ir moviendo los ajustes para que se vea el mejor contraste posible. Entonces, ven como en el anterior caso se veía muy difuso el interior de la célula, y con esto se ve perfectamente contrastado las organelas que tiene adentro, en todas las características interiores de la célula. Entonces, así es como se están alineando los dos anillos. Para que vean entonces la marcha de los rayos en el microscopio de contraste de fase, acá se ven las distintas partes. Esta es entonces el anillo por donde pasa la luz, y después está el anillo condensador que lo coloca en la muestra. Al colocar la muestra, entonces permite que el fondo de la imagen, ven, acá es donde está el anillo de fase. Entonces ahí, acá pueden ver ustedes cómo este anillo que se llama de fase hace desfasar la luz que pasó por el entorno de la muestra con respecto a la haz que pasa por el centro. Entonces ahí se ve en esa parte el cambio de fase. Entonces, si quieren lo vemos de nuevo. Esto es lo que pasa por el borde de la muestra que uno está observando, y esto es lo que pasa por el centro de la muestra. Ahora vamos a abandonar un poquito la microscopía fotónica y vamos a pasar a la microscopía electrónica. Ahora ya no vamos a utilizar luz, sino vamos a utilizar haces de electrones. O sea, en vez de
utilizar radiación electromagnética, utilizamos haces de electrones que se generan a través de un potencial positivo. Este es el filamento que genera los electrones, que se aceleran a través de un ánodo hacia un potencial positivo. Es una energía, muy alta energía, muy baja longitud de onda, lo que permite mejorar muchísimo la resolución, y justamente ese principio se basa en eso. El principio de la gran resolución que tienen estos microscopios. Entonces, las partes principales son la fuente, el sistema de vacío, o sea, esto opera a alto vacío, una cámara donde se colocan las muestras, sistema de adquisición y procesamiento de imágenes. Entonces, acá ustedes vieron que los microscopios ópticos, uno usa lentes de vidrio o alguna característica especial que permiten, o de algún otro material, que permite enfocar o desviar los haces de luz. Los microscopios electrónicos no pueden utilizar los mismos accesorios del material que utilizan las lentes en los microscopios ópticos, y lo que hace es enfocar o desviar los rayos a través de bobinas y serpentines. O sea, el paso de una corriente eléctrica en una bobina genera campos magnéticos, y eso hace desviar los rayos, que depende también, a su vez, cuando pasan por el objeto, de la densidad del objeto. Bueno, esto es para que vean, ustedes luego lo leen. Una vez que llegan ese haz de electrones que está acelerado hacia un ánodo, esos electrones interactúan con la muestra y se desvían por la muestra, y pueden interactuar de distintas formas, es decir, pueden ser transmitidos o pueden ser reflejados, pero a su vez puede haber una reflexión especular, digamos, o si no, pueden ser desviados dentro de la muestra. Y entonces se forma, esa interacción se transforma en una imagen, pero inicialmente no es una imagen, porque no se olviden que no estamos hablando de luz. Y siempre las imágenes van a ser en blanco y negro. Acá están el voltaje de aceleración, que es muy alto. Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la energía y mayor va a ser el poder de resolución, porque acuérdense que la longitud de onda está en la parte inferior, está afectando la resolución. Entonces, a menor longitud de onda, o sea, mayor energía, es menor la resolución, que indica una mejor resolución, o sea que los objetos separados a una pequeña distancia se pueden distinguir perfectamente. Y entonces podemos llegar hasta el orden de distinción de décimas de nanómetro. Acá están todos los efectos que pueden ocurrir. Puede haber, estos son los electrones que inciden, se pueden retrodispersar, o puede haber electrones secundarios, o puede ser también que se transmitan. Es decir, esto es parecido a lo que ocurre con la luz, que puede haber reflexiones o transmisión. La reflexión, a su vez la dispersión, puede ser elástica o inelástica. Inelástica es cuando pierde energía en el medio. Entonces, todo lo que sea reflexión de electrones es microscopía electrónica de barrido. Acá está la sigla en castellano, más conocida es la sigla en inglés, que es SEM. O también microscopía electrónica de transmisión, que es lo que ocurre de la muestra hacia lo que analiza los electrones transmitidos. Entonces,
para que haya reflexión, tiene que haber acá una interacción. En general, los metales son los que tienen estos electrones que se reflejan, o electrones secundarios que salen de la muestra, y esto, si la muestra no es metálica, no tiene características de electrones que puedan salir fácilmente de la muestra, lo que se hace es metalizar la superficie de la muestra. Y esta microscopía electrónica de barrido nos va a dar información de la topografía de la muestra. Mientras que la microscopía de transmisión requiere un tratamiento de la muestra que debe ser para poder hacer un corte de un espesor muy pequeño, requiere un micrótomo, que es un aparato que corta la muestra luego de una preparación especial, y uno puede ver los electrones transmitidos de una muestra que tiene también características especiales, debe estar seca, y todo esto ocurre en el vacío. Me encanta la comparación de la microscopía óptica, la microscopía de transmisión y la microscopía de barrido electrónico. Entonces, nosotros podemos ver acá la fuente de luz, las lentes condensadoras, la muestra, el objetivo y la imagen que uno va a ver. En la de microscopía de transmisión es lo mismo, por supuesto, teniendo en cuenta que la fuente va a ser un sistema generador de electrones y un acelerador hacia el cátodo. La muestra se interpone también, igual que en la de transmisión, entre estas bobinas. Estos, en vez de ser lentes, son entonces bobinas que permiten enfocar los haces de electrones. Y en la de microscopía electrónica de scanning, o sea, de rastreo se llama también, lo que se hace es tomar estos electrones que son reflejados en cierta forma por la muestra, y eso se transfiere a una pantalla de fósforo que permite generar una imagen. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de cada una. Acá, como dijimos, podemos ver la imagen la topografía de la superficie, y el metal, los objetos biológicos, que son generalmente todos los alimentos, los vamos a recubrir con una capa de un metal muy fino, generalmente oro u osmio, y eso se hace en un equipo especial que metaliza la superficie de la muestra, y tiene una resolución más pequeña que el TEM, pero la profundidad de foco es varias veces mayor. Bueno, entonces se barre la superficie, o sea, se hace un rastreo, puede ser microscopía electrónica de barrido o rastreo, es lo mismo, se desprenden esos electrones secundarios y eso es lo que se registra. Se recogen en un detector que llega en un determinado ángulo, eso llega a una pantalla de fósforo y se genera una imagen. Entonces así es como se ven, por ejemplo, el tejido de una manzana. Ven que se pueden ver perfectamente las paredes celulares, los espacios intercelulares, etc. Y hay, digamos, no es simplemente observaciones, sino también se hacen cuantificaciones de la imagen, se puede cuantificar los espesores de las paredes y hacer conclusiones respecto, por ejemplo, a la cinética de secado. Es decir, esto no es simplemente a efectos ilustrativos, sino que se pueden sacar conclusiones importantes. Por ejemplo, hay trabajos donde hacen correlaciones entre el espesor de las paredes de distintos tipos de manzana y
la cinética de secado, o bien cómo colapsa en el tiempo de acuerdo con el espesor de las muestras. Bueno, entonces así es como se ven estos microscopios. Están todos controlados totalmente en forma automática. Y acá también las muestras, tanto para la microscopía electrónica de barrido, que necesita una superficie metalizada, como para la microscopía electrónica de transmisión, que necesita un corte muy fino, de un espesor determinado y homogéneo, de una muestra previamente deshidratada con distintas técnicas y colocada en una resina. Se queda como una muestra plastificada en una resina para el microscopio de transmisión. Ahí la muestra queda totalmente, no se puede recuperar, es decir, es una forma destructiva de analizar la muestra, y eso tampoco se pueden analizar formas vivas de la muestra, pero digamos, debido al alto vacío que necesitan. Pero hay una microscopía que es microscopía electrónica de barrido ambiental, que sí permite trabajar a menos vacío más bajo, y aumenta la posibilidad de aplicación a muestras vivas y, y húmedas. Entonces, este sería un microscopio de barrido ambiental, y ahí, digamos, muy usado para el análisis de tejidos animales o vegetales y células vivas. Entonces, bueno, entonces acá vamos a ver cómo es el microscopio de barrido electrónico. Acá está todo lo que les dije antes, usa unas de electrones en vez de luz, se basa en la dualidad onda-partícula, entonces se acelera hacia el ánodo y enfoca sobre la muestra, y tomamos entonces los electrones secundarios, que son los que se reflejan ahí, y entonces eso llega a una pantalla y va detectando, va barriendo la superficie y va detectando todas las características de la superficie. Entonces, después se reconstruye la superficie mediante programas. O sea, todo esto está hecho a través de programas también de computadora. También una aplicación interesante es que se puede utilizar el haz de electrones para ionizar la muestra, y hay trabajos donde emplean, o sea, eso genera rayos X, y se puede hacer un análisis del contenido de algunos componentes minerales, metálicos de la muestra. Por ejemplo, hay algunos estudios donde analizan calcio en manzanas o algunos otros, digamos, está todo preparado según el metal que uno quiere analizar. Bueno, acá hay un equipo de microscopía electrónica de barrido, en donde se puede observar esto que es el acelerador de electrones, que genera electrones, el acelerador de electrones, el sistema de vacío. Acá es donde se coloca la muestra, se maneja todo a través de una computadora y un monitor. Entonces, primero, acá está mostrando dónde se coloca la muestra. Acá va a poner diferentes piezas metálicas que no requieren ser recubiertas
o sea, metalizar la superficie porque son todos metales. Entonces, ahí coloca sobre esta platina los diferentes objetos, cierra, enciende el vacío y después comienzan las observaciones. Primero va a comenzar con un pequeño aumento, sino con un aumento muy grande hasta que localiza las muestras. Y luego sí va aumentando el aumento, o sea, aumentando el tamaño aumentando la muestra para poder hacer la observación más detallada. ¿Ven? Ahí ven una de las partes que están bajo el microscopio, va corriendo para observarlas, las distintas muestras, y recién cuando tiene una enfocada, que la primera va a ser un filamento, recién ahí es cuando comienza, ven, este es un aumento pequeño y luego lo comienza a incrementar. Recién ahí es donde hace las observaciones. Bueno, entonces más adelante hay otra parte donde está analizada cada parte del equipo, la columna, donde pasan los haces de electrones, acá es donde coloco la muestra, esto va al alto vacío inicialmente, y esto muestra que donde están colocados las muestras, ella lo puede colocar para abajo y para arriba. Acá es donde se generan los electrones en este cátodo. Estos son los electrones que se generan, y al colocar un ánodo acá, un acelerador de electrones, los va acelerando hacia el ánodo y algunos pasan y llegan a la muestra. Esto está hecho a muy alta energía, es decir, un muy alto voltaje, de manera que cuando llegan a la muestra, estos serían los electrones primarios, los que llegan a la muestra. Y de la muestra salen electrones secundarios, que serían los que se reflejan de alguna forma. Pero también hay algunos elementos electromagnéticos, se llaman lentes electromagnéticas, que generan este enfocado sobre la muestra. Entonces, eso permite generar estos electrones secundarios, que a su vez, bueno, hay distintos elementos que lo pueden no solamente enfocar, sino también permitir el rastreo. O sea, tiene que haber algo que permita moverlo sobre la superficie de la muestra, que es este rastreador. Entonces tiene las lentes electromagnéticas y lo que permite rastrear sobre la superficie de la muestra. Y acá esto rojo que se observa es un polo positivo, donde se favorece que los electrones vayan a ese sitio. Se mejora la llegada de los electrones a donde van a estar detectados. Entonces este es el rastreador y va rastreando punto a punto la muestra. Cuando haya mayor densidad electrónica son más claros los puntos, y cuando hay baja densidad electrónica son más oscuros. Esto va rastreando la superficie y la imagen se va generando ahí, y entonces esto no se hace, digamos, si se hace en pocos puntos, aparece toda esta imagen pixelada, pero lo que pasa es que se va haciendo en muchos puntos y va tomando la información de muchos puntos de la muestra, entonces mejora mucho la imagen. Entonces ahí, una vez que la tiene enfocada, va haciendo las mediciones correspondientes. Y luego con este elemento va enfocando otro tipo de muestra, donde observa, por ejemplo, cristales en la superficie de ese metal, etc.
Y con la microscopía de transmisión es algo parecido, simplemente lo pongo para que vean también la distribución de los rayos. Entonces consiste también una fuente de electrones que los enfoca, y un sistema que enfoca los electrones sobre la muestra, se generan la aceleración de esos electrones, se enfoca. Fíjense que acá la muestra se interpone en el paso de los dos entre los haces de electrones. Acá se genera esta imagen y eso se observa en una pantalla. Finalmente nos queda para ver la microscopía de fuerza atómica, que también es una herramienta bastante interesante. El microscopio de fuerza atómica, lo que tiene, la parte más importante es esto que se llama cantilever, o también es una especie de micropalanca que rastrea la superficie de la muestra. Este es un piezoeléctrico que se mueve, en la parte esta de abajo se mueve para arriba y para abajo, en el eje Z, digamos, y también se puede mover en el eje XY, o sea que le da también movilidad a la observación de la imagen. Bueno, esta pequeña palanca que es microscópica y la punta es del orden de los nanómetros, tiene enfocado un láser sobre su superficie. Entonces, al ir rastreando esta punta o tip, la muestra, el láser va generando la imagen. Al estar posicionado lejos de la punta esta, la imagen se magnifica mucho. Imagínense ustedes cómo es la imagen de, por ejemplo, de una linterna. Cuando la mueven a lo lejos, la distancia es enorme. Cuando uno la mueve así muy lejos, el recorrido del haz es muy grande, o sea, magnifica mucho la distancia con respecto a lo que uno está moviendo la fuente en el origen. Entonces, el principio es este. Esto es lo que permite la magnificación de los movimientos de esta micropalanca. Y el efecto también es que, de acuerdo con el tamaño que dijimos de la punta esta, que es del orden de nanómetros, lo que ocurre es que se magnifican las fuerzas. Cuando uno se va a las dimensiones de nanómetros, ya entran a jugar fuerzas, por ejemplo, el potencial de Lennard-Jones, o fuerzas a nivel de los nanómetros que tienen que ver con fuerzas atómicas. Justamente por eso se llama de fuerza atómica. Entran a jugar fuerzas de repulsión y de atracción que tienen lugar entre los átomos, de la punta de la micropalanca esa a la punta de a la parte de la imagen o de la muestra que se está rastreando. O sea, también se genera un rastreo en la superficie de la muestra con esa punta. Y acá están las distintas partes. O sea, uno coloca la muestra también en esta platina. Acá no tiene que tener ningún tratamiento. La muestra no es como en el microscopio de Barrino, que tiene que estar metalizada, sino que se coloca directamente ahí y se observa primero con un microscopio común y luego con un microscopio, con este microscopio, y luego sí se procede, una vez que está la imagen colocada. Fíjense que estamos pasando de tamaño microscópico, por eso tenemos que observar primero la muestra, al tamaño cercano a los nanómetros. Es decir, primero enfocamos con un microscopio común y después nos vamos a ir a observaciones del orden de nanómetros, donde ya perdemos un poco
las dimensiones de lo que estamos observando. Entonces todos estos microscopios de fuerza atómica tienen acoplado un microscopio que permite observar la punta y si está cerca de la muestra o en qué condiciones está. Entonces acá está lo que las fuerzas que actúan entre la punta y la muestra, o sea, la punta de la micropalanca y la superficie de la muestra. Entonces, cuando estamos muy lejos, la punta está muy lejos de la muestra, las fuerzas son pequeñas. Cuando se va acercando en fuerzas de atracción, porque lo que está, esta sería la fuerza de repulsión, esta sería una fuerza de atracción, cerca de la superficie de la muestra hay fuerzas de repulsión. Una cosa importante es que esta punta de la micropalanca no está tocando la muestra, sino que está a una distancia de unos nanómetros separada de la muestra. Y esta deflexión del cantilever o micropalanca la detecta el haz de láser que está enfocado sobre la punta esta. O sea, acá está, ustedes lo van a tener esto en el PDF. Están todas estas indicaciones que yo lo di, esto lo leen en el PDF y se genera también una imagen topográfica. Acá sería esto lo que ve el microscopio, la punta sobre la muestra, y estas son el tipo de imágenes que son imágenes de fuerza. Justamente acá esto lo que mide es las fuerzas de atracción y repulsión que se generan entre la punta y la muestra. Y estas son las imágenes que se generan del orden de, estas son 10 micrones de barrido. Uno le tiene que indicar cuál es la superficie de barrido. Estos son 10 micrones, por lo tanto está la imagen aumentada y acá se ve entonces la topografía de esa muestra. Acá, por ejemplo, goma xántica o paredes celulares. Estos colores que se ponen, uno los puede elegir. Por supuesto, no estamos midiendo características ópticas, por lo tanto, todo lo que uno le pone de colores y eso es ficticio. No estamos midiendo el color de la muestra, sino las características topográficas. Y acá son también un gránulo de almidón embebido en un sistema para observarlo. Y esta es la imagen de deflexión que se observa la superficie del grano. Esto es 6 micrones, el rango Z es el movimiento vertical de donde está apoyada la muestra, y acá son 25 nanómetros. Entonces, como ustedes ven, se puede primero una observación y luego más detallado con este rango de 25 nanómetros, donde se pueden observar mejor las características de la superficie. Esto sería un gránulo de almidón que está siendo atacado por la enzima amilasa, y uno puede rastrear, ¿ven? Observar de lejos y meterse adentro de la muestra y rastrear el interior de la parte esa que está, esto que se come de alguna forma, entre comillas, la enzima, o sea, actúa la enzima y degrada el almidón y eso produce esa deflexión en la superficie. Entonces eso se puede ir rastreando en el interior del gránulo de almidón porque uno puede ir variando justamente los tres ejes, X, Y, Z, y eso le devuelve la imagen tridimensional. Entonces acá está cómo se coloca los gránulos de almidón sobre unas superficies que quedan hechos un sándwich y se colocan sobre una mica. Bueno, también es algo muy interesante modificar la punta de la micropalanca esta, de manera que, por ejemplo,
agregarle una proteína y analizar cómo cambia la interacción de esa proteína con, por ejemplo, un sustrato. O uno puede agregar también un anticuerpo o un sustrato para una enzima, es decir, alguna biomolécula que reaccione, que establezca interacción con la muestra, no solo física, sino algún otro tipo de interacción, y que uno pueda hacer análisis de, por ejemplo, reacciones antígeno-anticuerpo, de que, por ejemplo, poder detectar en la superficie algún antígeno colocando un anticuerpo en la punta. Eso es otra cosa que se usa mucho, modificar las puntas con alguna sustancia que reconozca lo que uno quiere determinar. Como por ejemplo esto, acá se ve la punta esta modificada con para analizar interacciones entre moléculas. Esto sería la interacción de, por ejemplo, una enzima con un sustrato, y, o también, como les dije antes, antígeno-anticuerpo. O si no, por ejemplo, la interacción de dos proteínas entre sí. Es decir, uno puede, esas fuerzas de interacciones justamente se pueden analizar a nivel molecular, cosa que con otro método es muy difícil. O sea, tiene muchas aplicaciones. Acá están los elementos entonces del microscopio de fuerza atómica. Esta sería la muestra, esa es la micropalanca, esta sería el láser que apunta sobre la superficie de la muestra, esta sería cómo va, va recorriendo la superficie de la muestra y va generando la imagen correspondiente. Entonces, eso permite observar la superficie. Muchas veces, si no se quiere modificar la superficie de la muestra, se usa el modo tapping, que permite con estas oscilaciones también obtener información parecida, pero genera menos disturbios en la superficie de la muestra. Entonces, acá está la distancia y esta es la fuerza, esto es lo que yo les mostré antes. Entonces, cuando está lejos, la fuerza es muy pequeña. Cuando se acerca, comienzan fuerzas de atracción y luego fuerzas de repulsión. Eso es lo que se mide cerca de la muestra. Entonces, se pueden medir también propiedades eléctricas o magnéticas de la superficie de la muestra, y como les dije antes, electricidad